Saludos cordiales, estimado doctor. Hoy quiero compartir con usted un tema de gran relevancia para la transparencia y eficiencia del Estado, la colusión en las contrataciones públicas en el Perú. Hablar de colusión no es solo referirse a una infracción administrativa, es hablar de cómo acuerdos ilegales entre empresas afectan directamente a los ciudadanos, encarecen las obras y servicios públicos y erosionan la confianza en las instituciones. Para poder hablar de estas prácticas colusorias en general, nos tenemos que remitir al Decreto Legislativo 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esta norma vigente desde el año 2008 tiene como finalidad prohibir y sancionar acuerdos que restrinjan o distorsionen la competencia en los mercados, siendo el Indecopi la entidad encargada de investigar y sancionar estos comportamientos. Las prácticas colusorias pueden ser de dos tipos: colusión horizontal entre competidores que deberían rivalizar pero que en lugar de hacerlo se ponen de acuerdo para fijar precio, para repartirse áreas geográficas, clientes, etcétera, o la colusión vertical entre agentes de diferentes niveles de la cadena productiva, aunque en las contrataciones públicas lo más frecuente es la colusión horizontal. Cuando hablamos de colusión en licitaciones del Estado, nos referimos a acuerdos entre postores que deberían competir, pero que en realidad coordinan para manipular el resultado. ¿Y cómo se manifiesta esto? A través de prácticas como el reparto de postores, donde acuerdan quién ganará y los demás presentan ofertas falsas o abandonan o presentan montos mayores al valor máximo permitido. La rotación de ganadores es otra forma en cómo se manifiesta estas prácticas de colusión horizontal en las contrataciones públicas, en la que se turnan para adjudicarse contratos en distintos procesos. Empresa A, tú vas para ese proyecto. El próximo año, empresa B, tú entras en ese proyecto. Y así repetitivamente. O la presentación de precios inflados coordinadamente, lo que genera sobrecostos para el Estado. A continuación voy a contar 5 casos que podría contar, 5 casos relevantes. 4 de ellos ya están con sanciones firmes y uno que está en investigación. El primer caso es el caso del oxígeno medicinal. Uno de los primeros casos emblemáticos fue este, que era de salud haciendo una licitación para adquirir oxígeno medicinal, tanto líquido como gaseoso. Las empresas involucradas fueron Praisair, Meiser y AGA. ¿Y cuál era su práctica? Era repartirse zonas geográficas. Cada uno dominaba su territorio, entre comillas, mientras que las demás presentaban ofertas artificialmente altas o descalificadas. El Indecopi concluyó que se trató de un reparto de mercado en licitaciones. Las empresas fueron sancionadas administrativamente y estos casos sentó un precedente de cómo detectar colusión en procesos de salud pública. El segundo caso es el caso de textos escolares. El segundo caso es más reciente y cercano a la educación. Entre 2014 y 2006, empresas gráficas como Metrocolor, Gráfica Navarrete y Quad Graphics, entre otras, concertaron en los concursos del Ministerio de Educación para imprimir textos escolares. El esquema consistió en repartirse ítems y usar ofertas de cobertura. Es decir, algunas empresas se presentaban solo para perder y favorecer al que le tocaba ganar. El Indecopi sancionó a las empresas con más de 25 millones de soles en multas. Cabe destacar que aquí se aplicó el programa Clemencia, gracias al cual una empresa, en este caso Amauta, colaboró y obtuvo reducción en su sanción. El caso 3 es el cartel de la construcción, quizás el más mediático, el más sonado en la última década, el llamado cartel de la construcción. Entre 2002 y 2006, 33 empresas constructoras se coordinaron para repartirse más de 100 procesos de obras viales, convocadas por Provías y otras entidades del MTC. El mecanismo era claro. Antes de la licitación se reunían, definían quién ganaría, los demás presentaban ofertas para simular competencia y el resultado fue una de las multas más altas impuestas en el Perú, más de 2.700 millones de soles en conjunto, y además no solo se sancionó a las empresas, sino también a 26 ejecutivos de manera personal, con unos 6.7 millones aproximadamente. El cuarto caso es el caso del centro de hemodiálisis. Es un caso importante que ocurrió en el sector salud con los centros de hemodiálisis en Lima y Callao entre 2010 y 2012. Más de 30 clínicas fueron sancionadas por presentar precios uniformes y coordinados en licitaciones de salud. La multa total superó a los 6 millones de soles. Este caso evidenció que incluso en servicios médicos críticos para los pacientes, como es la hemodiálisis, sentía redes de corrupción que afectaban la eficiencia del gasto público y sobre todo la vida de las personas.
El caso 5, que como les mencioné inicialmente es una investigación en curso, versa sobre la compra de medicamentos tanto de salud como del MINSA. En julio de 2024, Indecopi abrió un procedimiento administrativo sancionador contra 15 laboratorios y distribuidoras farmacéuticas sospechosas de haberse coludido en 23 procesos de contrataciones públicas de medicamentos entre el 2006 y el 2020. Entre las empresas investigadas figuran B. Braun Mau Medical, Medifarma, AC Pharma, entre otros. Aún no hay sanción firme, pero se sospecha un bid reading, es decir, coordinación de posturas y abstenciones para manipular las adjudicaciones. Este caso está en fase probatoria y podría convertirse en uno de los más grandes en el sector farmacéutico. ¿Qué nos muestran estos 5 casos? Primero, que la colusión en contrataciones públicas no es un hecho aislado. Afecta sectores, tan sensibles como salud, educación y obras de infraestructura. Segundo, que las modalidades de colusión se repiten: reparto de procesos, rotación de ganadores, oferta de cobertura, distribución de áreas geográficas, etcétera. Tercero, que las sanciones pueden ser altísimas, pero aún enfrentamos el reto de prevenir y detectar estas prácticas antes que ocurran. Claro, el Estado está siendo reaccionario más que todo, no está siendo preventivo, está reaccionando una vez que ya se ejecutan estas prácticas cuando ya ha habido un perjuicio. Y también podemos resaltar que el programa Clemencia juega un rol fundamental porque permite descubrir carteles ocultos gracias a la colaboración de algunos de sus integrantes. Y sería bueno incentivarlo mucho más porque, por ejemplo, el último caso de investigación de compra de medicamentos ha empezado el año pasado, pero eso tiene para rato. La actividad probatoria, el tema procesal en estos casos de investigación son muy complejos y suelen ser muy latos. Si, en cambio, si se incentivara el uso de este programa Clemencia, sería más fácil poder emitir sanciones y cerrar casos y evitar que estas cosas se sigan repitiendo. La lección más importante es que cada acto de colusión no solo daña al Estado como institución, sino que perjudica directamente a los ciudadanos, quienes pagan impuestos esperando recibir servicios de calidad. Por eso la lucha contra estas prácticas debe ser constante, rigurosa y con sanciones ejemplares. Muchas gracias.